Bueno, profe, buenas tardes. Empezamos exponiendo la unidad 1. Por empezar con el concepto. El concepto nos marca que la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos del ente, tanto de la composición y de la evolución del patrimonio del ente, como así también de los recursos que poseen propiedad de terceros, produce información útil para la toma de decisiones, en lo cual tiene como objetivo fundamental proveer información, y esto puede abarcar hacia sus directores, administradores o para el uso personal o bien para el uso de terceros ajenos a ellos. También provee información útil sobre la vigilancia de los recursos económicos que tiene el ente y como así también sobre las obligaciones tanto legales y voluntarias que tiene el ente. Después hablamos respecto a las disciplinas que se relacionan con la contabilidad. En primer lugar mencionamos al derecho, a la administración, que dado que la contabilidad tiene por objetivo proporcionar útil para la toma de decisiones, esta se considera como una herramienta para la gestión. Por otro lado, la disciplina contable se encuentra afectada por la disciplina de la administración. Esta afectación ocurre primero porque el objetivo de la contabilidad es proveer información útil para la toma de decisiones, y segundo porque los estudios que son necesarios para determinar si esta información es útil son atenientes a la disciplina de la administración. Por ejemplo, si el directivo de una empresa quiere expandir su negocio, debe como mínimo evaluar los estados financieros a partir de ahí determinar si la información que le proporcionaron los mismos le resulta útil o no. En segundo lugar tenemos la economía, puesto que la contabilidad tiende a medir hechos económicos, por ejemplo una compra, la venta, las producciones, las depreciaciones, etc., y a determinar la existencia de bienes y de obligaciones que de ellos surgen. Por otro lado, también se relaciona con economía porque algunos criterios de la medición contable están basados en los conceptos económicos. Tenemos, por ejemplo, el costo o también, por ejemplo, el valor actual. Por último, tenemos la relación de la contabilidad con el derecho, porque existen algunas normas, como por ejemplo la ley de sociedades, que establece que las SRL o sociedades por acciones deben constituir un capital no inferior al 5% de las ganancias obtenidas y liquidadas hasta alcanzar el 20% del capital social. O como por ejemplo en caso de pérdida del capital se debe disolver la sociedad. También existen otras normas legales que se refieren al punto de quienes tienen que preparar la información contable, y también se refiere a puntos sobre cuál es la forma, el contenido y la medición de ciertas partidas. ¿Está? Sí. Ahora empiezo con el marco conceptual. El marco conceptual que nos marca la RT16 es que nos marca un conjunto de conceptos que son fundamentales tanto para la elaboración y para la disposición de estos estados contables, cumpliendo con la finalidad de que estos deben ser útiles para la toma de decisiones de todos los posibles usuarios que pueda tener un ente, en los cuales los propósitos que propone esta RT16 son la de establecer los objetivos de los estados contables, los requisitos que debe contener esta información, la que también debe ayudar a resolver problemas contables, ayudar a facilitar la comprensión de los posibles usuarios y por último ayudar a elaborar estos estados contables a ciertos contadores u otros. Los objetivos. El objetivo del estado contable básicamente es proveer información acerca sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha cierta, y también sobre la evolución económica y financiera del patrimonio por el mismo periodo, para facilitar la toma de decisiones. Después tenemos los requisitos de la información contable. En primer lugar tenemos el requisito de pertinencia,
Quiere decir que la información debe tener un valor predictivo, confirmatorio o ambos. En caso del valor predictivo, hace referencia al que me debe permitir pronosticar hechos del futuro, y el valor confirmatorio a que me debe permitir confirmar o corregir hechos del pasado. Además, tenemos que si en caso de que hubiesen dos informaciones pertinentes, consideremos la que le resulte más útil a la entidad emisora de los estados contables, como por ejemplo tomar el precio de mercado de títulos con cotización tenidos a una colocación transitoria de fondos. Es más conveniente que medirlo a su costo histórico. Después tenemos el requisito de confiabilidad. Básicamente la información debe ser creíble para los usuarios y para ello debe cumplir con requisitos de aproximación a la realidad, que quiere decir de que la información contable debe guardar cierta correspondencia con los fenómenos que pretende medir, y de que para ello debe cumplir con el requisito de esencialidad, neutralidad e integridad. Además, el requisito de aproximación a la realidad hace referencia a que la información contable no está exenta de dificultades a la hora de medición, puesto que existen incertidumbres o acontecimientos futuros, como por ejemplo alguna controversia judicial. Después tenemos el requisito de verificabilidad, que la información debe poder ser comprobada por cualquier persona con pericia suficiente. Respecto a los requisitos de esencialidad, neutralidad e integridad, entendemos que por esencialidad la información contable debe estar basada en su esencia económica. Por neutralidad, la información debe presentar una ausencia de sesgos, y quienes preparen los estados contables deben ser lo más objetivos posibles. Y por integridad, la información debe presentarse de manera completa, sin omisiones o errores importantes. Después tenemos el requisito de claridad y comparabilidad. El de claridad quiere decir que la información contable debe estar expresada en un lenguaje claro y entendible para los usuarios de la información. Y el requisito de comparabilidad hace referencia a que la información debe poder ser comparable con otra información de otros entes, otra información por el mismo periodo del mismo ente, o por otra información del mismo ente, pero de periodos anteriores. Bueno, dentro de lo que son los requisitos también tenemos las restricciones de lo que son los requisitos para los requisitos de los usuarios. En este caso voy a hablar de lo que es la oportunidad, que justamente esto habla de que la información debe ser brindada en un tiempo conveniente para los usuarios, para que esto pueda influir en la toma de decisiones. Un retraso de lo que sería la información brindada puede conllevar, digamos, que estos puedan perder, digamos, lo que es la pertinencia que hablaba un compañero. Por ejemplo, en el caso de que un informe que hable de la evolución de ventas en un periodo específico es pertinente, digamos, para los inversores que buscan evaluar la salud financiera de una empresa y decidir, digamos, si invertir en ella o no. La otra restricción que tenemos es el beneficio, el equilibrio entre costo y beneficio. Que bueno, que si bien la resolución habla de que desde un punto de vista social, lo que sería el beneficio de brindar la información tendría que ser mayor, digamos, al costo de lo que es proporcionarla, es difícil, digamos, realizar un equilibrio entre costo y beneficio de los diferentes aspectos de los entes emisores, ya que, por ejemplo, los usuarios tipos no tienen que, digamos, costear esto. La resolución solo está
habla de que solamente los propietarios de los entes están, digamos, ligados a llevar estos costos. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, un dueño de una mediana empresa busca un financiamiento para aumentar el desarrollo y la producción de su negocio. A esto le lleva una serie de ideas de buscar entre lo que son los prestamistas un equilibrio entre lo que, digamos, le facilite también llevar, digamos, un esfuerzo de flujo económico. Una vez que encuentra esto, digamos, y obtiene lo que es un beneficio y a la vez también una forma de llevar el costo de cada cuota del préstamo, es, digamos, que se establece, digamos, un equilibrio entre beneficio y costo. La otra restricción y la última es la de impracticabilidad. Bueno, la resolución habla de que siempre se va a hacer formar una impracticabilidad cuando ya, digamos, un ente emisor agote toda la forma razonable, digamos, para intentar aplicarla. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la reevaluación de un activo. Por ejemplo, si un ente emisor no encuentra en el mercado una reevaluación, digamos, razonable del activo, siempre va a encontrar, digamos, dificultad para aplicar una norma en que pueda encontrar, digamos, y poder lograr esta reevaluación del activo. Bien, la RT16 nos marca a los usuarios, que bueno, nos dice que en dado a que la elaboración de estos estados contables es imposible que se satisfagan todos los requerimientos informativos de todos los posibles usuarios que pueda tener un ente. Es por eso que establece que a considerar los usuarios tipo que debe satisfacer las necesidades tanto de sus inversores, acreedores, tanto como actuales y potenciales, de cualquier ente emisor de estados contables. También considera que debe satisfacer las necesidades específicas de ciertos usuarios específicos, en las cuales esto incluyen a los entes sin fines de lucros y los entes gubernamentales. En el caso del primero, los usuarios son fundamentales dado que ellos proveen o suministran recursos, y estos son claros ejemplos de las asociaciones civiles, clubes deportivos, entre otros. Un ejemplo que refleja esto es básicamente, por ejemplo, un club deportivo en el cual un socio desea saber qué es lo que se está realizando con su cuota y si se están cumpliendo con los objetivos. Es por ello que necesitaría de los informes contables para poder dar con estos hechos. En el caso de los entes gubernamentales, los usuarios son órganos en los cuales estos controlan y supervisan el uso de los fondos públicos. Es decir, que cualquier ente público va a tener que emitir un estado contable y los usuarios van a hacer lo que, bueno, en el caso de una municipalidad, podría ser el Consejo Deliberante que va a supervisar, que va a controlar, que tal si está dentro de lo presupuestado dentro de los presupuestos de los estados contables para poder admitir ese proyecto de una plaza, por ejemplo. Y va a haber el Tribunal de Cuentas será el que va a supervisar si se ha realizado de forma eficiente, si se ha realizado o no, o si hubo fraude o si no se ha realizado ese proyecto. Bueno. ¿Sigo yo con la bueno, después tenemos los elementos de los estados contables, en los cuales la RT nos marca que para poder brindar esta información de los estados contables se requiere de estos elementos, que cuando un ente emite estados contables deberá informar como mínimo la situación patrimonial de un ente en un periodo determinado, la evolución del patrimonio también en un periodo determinado, y también deberá mostrar las causas de los resultados. Y tenemos tercero, la evaluación financiera de un ente, en la cual su exposición nos mostrará las grandes consecuencias por las actividades operativas, de financiación y de inversión. Luego tenemos que, bueno, tenemos información complementaria que esto nos permite describir mejor los elementos y que es necesario para que los posibles usuarios puedan interpretarlos mejor. Estos son los casos de las notas y anexos. Estos elementos abarcan tanto
al activo, pasivo y patrimonio neto. El activo, bueno, un ente va a considerar que tiene un activo debido a un hecho ya ocurrido en el cual el ente puede controlar todos los beneficios que le produce ese bien y ese bien tiene un valor de uso o un valor de cambio. Tiene un valor de uso debido a que el ente lo puede integrar en una actividad principal y que en un plazo que le genere ingresos. Va a tener un valor de cambio debido a que este bien le va a permitir permutar por otro o bien por la equivalencia de efectivo. También le va a permitir poder cancelar un pasivo, es decir, una deuda, y también le va a permitir este bien poder transaccionar con los propietarios como forma de pago. Lo que nos marca el RT también es que un ente va a considerar un activo a un bien que tiene un valor que tiene la actitud necesaria para generar el efectivo o la equivalencia de efectivo. En caso contrario, el ente no lo va a considerar como un activo. Luego la RT nos marca que el carácter de activo no va a depender de su intangibilidad. Esto quiere decir que si un bien es tangible, si se puede tocar, o un intangible que no se puede tocar, en el caso de las patentes y marcas, como así también no va a depender de su adquisición, que esto abarca si ha sido comprado, si ha sido donado o si ha sido producido por el mismo ente, siempre y cuando no va a depender de esto, siempre y cuando el ente pueda controlar los beneficios que le produce ese bien. Bueno, también dentro del reglamento tenemos lo que es el pasivo, que es cuando, o sea, un pasivo, la empresa tiene un pasivo cuando debido al hecho haya ocurrido, contrae la obligación de entregar un activo o de prestar un servicio, ya sea una persona física o jurídica, en donde esto se va a especificar siempre, digamos, siempre también cuando tenga una obligación y esta sea ineludible o pueda ser una situación contingente. Dentro de lo que es la clasificación de lo que es el activo, podemos decir que puede ser legal o voluntariamente. Legal, generalmente hablamos cuando se habla de los contratos, que nacen generalmente de los contratos que se producen. Y va a ser voluntario cuando la actitud de la empresa o del ente asuma la responsabilidad de entregar, de hacerse cargo de estas obligaciones frente a terceros. La RT también habla de que, por ejemplo, un pasivo, o no se va a considerar un pasivo a las decisiones que se tomen en las asambleas, por ejemplo, de si ellos deciden a posterior, futuro, deciden invertir o generar gastos en algo, digamos, en la adquisición de un activo. Esto no implica de que de por sí ya se genere un pasivo. Tampoco tendría que estar formalizado el tema no tendría que estar formalizado para contraer un pasivo. O sea, no es necesario que esté escrito en ningún lugar para justamente que se considere un pasivo. Bueno, las cancelaciones de un pasivo se pueden hacer por la entrega de un activo o la prestación de servicio. También se puede hacer por un refinanciamiento de deuda, que es entregando un pasivo por otro. Y lo que sería la conversión de lo que es el pasivo por un capital, que es generalmente en el caso de cuando se entregan acciones a los acreedores y los convertimos, digamos, en un capital neto. Luego tenemos como otro elemento el patrimonio neto, en lo cual esto resulta de la suma de los aportes de los propietarios y de la suma de los resultados acumulados en un periodo, que esto abarca a las ganancias reservadas, a los resultados no asignados y a los resultados diferidos. Este es en el caso de un ente emisor de estados contables. La RT también nos marca acerca de los estados consolidados, que esto sucede cuando hay un ente controlador sobre un ente subsidiario, en el cual su situación patrimonial se va a ver reflejada distinta a la primera, en lo que esto abarca. El patrimonio neto estaría compuesto por activo menos pasivo menos la partición de accionistas no controlantes. Después hablamos de los informes contables internos y externos. Por un lado tenemos los informes externos, que son los estados financieros, cuya preparación se toman o se consideran las necesidades de los usuarios típicos.
y de que debe brindar información sobre los siguientes aspectos. Primero, la capacidad del ente para pagar sus deudas en tiempo y forma. Segundo, debe brindar información sobre el origen, las características, la naturaleza y el rendimiento de los bienes que emplea el ente. Y tercero, debe informar acerca sobre la calidad de gestión, especialmente en cuanto al rendimiento, la solvencia y la capacidad de crecimiento de la entidad. Adicionalmente, en las organizaciones con fines de lucro, debe informar acerca sobre su capacidad para obtener y distribuir ganancias. Cuando son las organizaciones sin fines de lucro, debe brindar información sobre su capacidad para alcanzar el objetivo que justifica su existencia. Y en caso de los entes gubernamentales, debe brindar información sobre si los bienes que han obtenido y que se emplean han sido obtenidos de acuerdo a los presupuestos legales aprobados. Además, este juego de estados contables o de información externa debe informar sobre la situación patrimonial, sobre la evolución patrimonial y detallar sobre los resultados y el flujo efectivo, en donde adicionalmente deben informar aspectos que ayuden a quienes van a leer los estados contables, como por ejemplo cuál es la actividad del ente, si ocurrieron algunos acontecimientos importantes o por ejemplo cuáles son los criterios de mediciones aplicados. Respecto al plazo de presentación de estos informes externos, se deben presentar en un tiempo que no pierdan la cualidad de utilidad y además se deben presentar en un tiempo dependiendo si existe o no inflación. También existen legislaciones que determinan el tiempo de plazo para los informes contables, como por ejemplo puede ser cada 3 meses. Después, por otro lado, teníamos los informes contables internos, que son preparados considerando las necesidades específicas de los usuarios, es decir, que generalmente se preparan en paquetes y están destinados a destinatarios específicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte de caja, las conciliaciones bancarias, la cartera de los clientes, etc. El plazo de estos informes internos, para presentar estos informes internos, se debe considerar que no pierdan su cualidad de utilidad, es decir, que esta información se mantenga relevante y oportuna, y que no pierdan su cualidad, y bueno, de acuerdo a la exigencia que tenga cada usuario específico. Después tenemos a quienes están destinados los informes externos y los informes internos. Básicamente los usuarios de la información externa pueden ser, por ejemplo, los inversores actuales y potenciales, los acreedores actuales y potenciales, los clientes, si quieren saber la estabilidad o la rentabilidad de la empresa, o el Estado para determinar los tributos. ¿Quiénes pueden ser los usuarios de la información interna? Generalmente son los directivos de la organización, o los gerentes o los supervisores. Y eso. Con los estados contables. Bueno, después de esto seguimos con lo que serían los estados contables, los cuales son 4, en el que yo voy a nombrar lo que es, por ejemplo, lo que es el estado de situación patrimonial, que bueno, muestra el estado de situación de la entidad emisora en un periodo específico en el que corresponde, y muestra los principales elementos, lo que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Bueno, la clasificación de esto justamente debe estar bien
puesta en lo que serían los informes contables, donde va a mostrar, digamos, la solvencia para la liquidez al momento, digamos, de afrontar, digamos, las obligaciones que tiene para los acreedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Para esto, digamos, estos se van a clasificar, digamos, en activos corrientes, activos no corrientes, en pasivos corrientes y pasivos no corrientes, donde los pasivos generalmente son las obligaciones vencidas y digamos que tienen que cancelarse en el periodo, digamos, siguiente. Y los activos corrientes son los que generalmente es lo que se tiene que, digamos, espera, digamos, una producción de efectivo o beneficio dentro de lo que es el periodo, digamos, anual, dentro de los 12 meses. También tenemos lo que es el estado de resultado, que el estado de resultado muestra la condición, el desempeño, perdón, de lo que es la empresa en un periodo también determinado, o el que corresponde, y esto ayuda a los usuarios, por ejemplo, a evaluar la gestión de los administradores, a confirmar o desmentir lo que serían los criterios anteriores, a evaluar posibles resultados futuros y a comparar, digamos, una entidad con otra siempre y cuando tengan la misma actividad. En consecuencia, digamos, prácticamente muestra los elementos de medición contables, que por ejemplo son los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas y el impuesto a la ganancia. Pues sí, no le quedamos. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, en el cual esto nos muestra las grandes consecuencias que hay en el patrimonio y que esto se dividen en dos partes: en las transacciones entre los propietarios, que esto se da entre los aportes y retiros, y por otro lado tenemos los resultados acumulados en un periodo, que esto derivan de los grandes flujos, ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, y luego tenemos los impuestos que graban las ganancias y en caso de grupos económicos, la partición de accionistas no controlantes. El estado de flujo efectivo, ¿no sé? Sí, tenemos después lo que es el estado de flujo de efectivo, que muestra la situación financiera del ente emisor, también en un periodo específico, y digamos, muestra los cambios en el flujo de efectivo y parte de tres actividades principales, que es la operativa, la de inversión y la de financiamiento. Bueno, profe, eso es todo. Lo que teníamos acá solamente era el programa. Ya. Las dudas. Gracias. Gracias, profe. Otra vez para que no te pones. 15 veces.